Una musculatura lumbar fuerte es fundamental para que tu espalda no duela. Por cierto, me he comprado esto por internet para enseñarte un poco mejor lo que es la anatomía de la columna y mi pareja dice que parece una columna de una rata. Bueno, yo hago lo que puedo. Dejando a un lado lo que pueda parecer o no pueda parecer esto, como te digo, hoy nos vamos a centrar en toda la musculatura que específicamente te ayuda a estabilizar toda esta parte de la columna, que es fundamental para que luego esto pues no tenga movimientos incontrolados, para que puedas sufrir lesiones, para que puedan aparecer hernias y demás. Mi nombre es Antonio, por si no me conoces, y soy entrenador especializado en problemas de espalda, principalmente problemas de hernias y problemas a nivel ciático. Y es que esta sesión me la habíais pedido un montón. Antonio, por favor, una sesión de fuerza para las lumbares, y sé que es algo fundamental, por eso prepara una goma que sea suavecita, porque es lo único que vas a necesitar para la sesión de hoy. Vale, y ahora comenzamos la sesión. Vamos a ir con la parte de calentamiento y vamos a hacer 3 ejercicios. Yo no voy a hacer todas las series de todos los ejercicios, porque si no la sesión sería muy larga, pero sí que te voy a decir que de cada ejercicio que yo vaya enseñándote por aquí, puedes hacer un par de series y puedes hacer unas 10-12 repeticiones, ¿vale? Entonces vamos a empezar en posición de cuadrupedia, ¿vale? Con manos apoyadas debajo de los hombros, rodillas debajo de las caderas, posición en la que estés cómodo. Y desde aquí vamos a hacer movimientos muy leves de la zona lumbar, ¿vale? Vamos a hacer movimientos sacando culete para afuera, lo que sería una extensión lumbar, y metiendo el culete para adentro, lo que sería una flexión lumbar. Este movimiento te puede generar un poquito de dolor, no te digo que no, pero siempre que sea un dolor leve, controlado, que en una escala de 0 a 10 esté como máximo en un 4, podemos tolerarlo sin ningún problema. Si encuentras que en alguno de esos movimientos tienes más dolor de ese 4, simplemente limitas el recorrido, lo haces menos profundo, lo haces más suave, haces un poquito más de extensión y un poquito menos de flexión, ya según el tipo de problema que tú tengas y el tipo de limitación que puedas sentir, ¿vale? Yo ahora mismo llevaré unas 6-7 repeticiones, voy a hacer 2-3 más, 1, 2, bien, y última, 3, vale, perfecto. Voy a seguir en esta posición de cuadrupedia, pero ahora voy a trabajar sobre la cadera. Y ahora lo que voy a hacer son rotaciones de cadera. Para ello, cierro un poquito más las rodillas para tener más estabilidad. Y ahora, intentando que la zona lumbar no se mueva mucho, lo que voy a hacer es levanto la pierna, hago un pequeño círculo hacia afuera, recojo y vuelvo, sin tocar el pie en el suelo, hago la segunda, bien, vuelvo, de nuevo repito, 3, abro, vuelvo, cuarta, ahí lo tenemos, y última, y 5, perfecto. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero con el otro lado. Desde aquí subo, giro y vuelvo. 2, vuelvo. 3. Si sientes mucha molestia en la zona lumbar al hacer esto, puede ser que lo que estés haciendo sea extender mucho la zona lumbar y eso no lo queremos, ¿vale? Arriba. Subo y bajo, ¿vale? Tengo el segundo ejercicio, ahora hemos trabajado un poquito a nivel de cadera y ahora lo que vamos a hacer es levantarnos, ponernos con las rodillas en posición alta y vamos a hacer una bisagra de cadera, un movimiento muy sencillo pero muy útil para trabajar toda esta zona lumbar, ¿vale? Específicamente, así que desde aquí las manos pueden ir al pecho, pueden ir a la cadera, donde tú quieras, y desde aquí, manteniendo espalda recta, llevo culete para atrás, como si quisiera tocar con la cabeza al suelo, no voy a llegar, y desde aquí subo. Cuando llego arriba, aprieto un poquito culete, ¿vale? Lo pongo un poco duro. Desde aquí vuelvo atrás, relajo glúteos, despacito, vuelvo arriba, aprieto culete, mantengo mi posición. Abajo, subo arriba, aprieto culete. Me voy a hacer 3 más, bajo, subo arriba, bajo, esta es la segunda y última, bajo y subo arriba, 3.
Perfecto, y aquí ya tendríamos hecho el calentamiento. No hace falta que repitan estos ejercicios, vamos a pasar ahora a la parte principal. Vale, para la parte principal no solamente vamos a trabajar los músculos que están aquí, en la zona lumbar, que los vamos a trabajar, pero es que un músculo muy importante para que tu zona lumbar esté sana son los glúteos, que se sitúan aquí, tanto uno como otro. Y esto, junto con la zona lumbar, es lo que protege a toda tu columna. Por tanto, vamos a ir alternando ejercicios para la zona lumbar y ejercicios para el glúteo. Lo vamos a hacer en formato de super serie. Esto quiere decir que vamos a hacer siempre 2 ejercicios seguidos, uno detrás de otro. ¿Vale? Haremos ejercicio 1, ejercicio 2 y descansaremos. Cuando descansemos, volvemos a empezar con el primero y esto lo repetiremos unas 3 veces, ¿vale? Yo solamente voy a hacerlo una vez para que lo veas como ejemplo. Entonces, cuando me veas a mí, paras el vídeo, haces las 2 series siguientes y luego vuelves a reanudar el vídeo con el siguiente bloque, ¿vale? Vamos a por ello. ¿Vale? Primera super serie, vamos a hacer 2 movimientos que son isométricos. Isométricos quiere decir que vamos a coger una posición y vamos a mantenernos ahí. Primero, empezamos de nuevo en cuadrupedia, ¿vale? Desde esta posición lo que hago es, voy a estirar la pierna derecha hacia atrás y arriba muy poquito y ahora estiro el brazo izquierdo hacia adelante, ¿vale? Y voy a mantener aquí entre 15 y 20 segundos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Bajo despacito. El truco de este ejercicio está en no mover la columna, ¿vale? Que no haya movimientos muy descontrolados aquí. Vamos a hacer el otro lado. Estiro pierna, estiro brazo, mantengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿vale? Bajo, apoyo, posición. Si 15 segundos se te queda muy corto, puedes trabajar este movimiento durante 30 segundos, ningún problema, ¿vale? Y ahora vamos a ir al segundo ejercicio, que va a ser el puente de glúteo, también isométrico. Para ello nos vamos a tumbar boca arriba, vamos a apoyar pies, las manos pueden ir apoyadas en el suelo, en el abdomen, como tú quieras, ¿vale? Desde aquí voy a hacer una ligera retroversión, voy a meter el culito para adentro, voy a apretar un poquito el culete, desde aquí subo arriba y ahora de nuevo cuento 15 segundos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Puedes apretarte en el glúteo para ver si está contraído y demás. Esto es lo que tenemos que sentir, ¿vale? Así que piénsalo. 13, 14 y 15. Y bajo al suelo. Perfecto. Relajo. Estos son los 2 primeros ejercicios que tendríamos en el bloque de trabajo. Entonces, ¿qué vas a hacer tú ahora? Darle a pause y volver a repetir 2 series más. 15 segundos por brazo o un poquito más y 15 segundos del puente o un poquito más si ves que puedes. Vale, vamos a ir ahora con el bloque número 2. Ahora sí nos vamos a poner de pie y vamos a coger la goma. Vamos a hacer ahora uno de los movimientos que más trabajan la musculatura lumbar de forma específica, ¿vale? Se llama Good Morning o Buenos días, ¿ok? Entonces lo que vamos a hacer es ponernos de pie. El movimiento que vamos a hacer es exactamente igual que el que hemos hecho de rodillas, es decir, esto, ¿vale? Pero para darle un poquito de resistencia vamos a utilizar una goma. ¿Cómo? Muy fácil. La pisamos, ¿vale? Y lo que vamos a hacer ahora es pasárnosla por detrás de la cabeza, ¿vale? Aquí. La dejamos apoyada y podemos sujetarla con las manos, ¿vale? Sin ningún problema. Desde aquí, por eso te he dicho que utilices una goma suavecita, porque queremos empezar flojo. Desde aquí doblo un pelín rodillas, fíjate en el movimiento, ¿vale? Es un poquito. Y ahora dejo caer mi cadera hacia atrás, voy bajando despacio, la goma se irá destensando y ahora subo, 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 subo y la goma lo que hace es hacerme un poco de resistencia para que el movimiento sea un poco más complicado, ¿vale? Si ves que te molesta, lo primero que tienes que hacer es revisar la técnica, ¿vale? Ver si cuando bajes lo haces con la espalda alineada, si estás bajando así, porque si estás bajando así estás forzando la zona lumbar. Entonces tienes que notar cuando bajas como la zona lumbar, esto de aquí, está dura, trabaja, está en tensión, ¿vale? Y cuando sube, ¡pac!, aprieto culete y listo. Misma idea. Si tenemos un poquito de dolor, entre un 0 y un 4,
es válido. Que no, quítate la goma, ponte una más suave o incluso vuelve a repetir lo de rodillas con la goma, ¿vale? Vamos desde aquí 8 repeticiones. Venga, abajo. 1 y arriba. Siempre bajo despacito, bajo despacito, bajo despacito, rodillas un poco dobladas. 2, bajo. 3, bajo despacito. 4, venga, seguimos. 5, bajo, bajo, bajo. La última, perdón, la última. 6, quedan 2, bajo. 7, ok, y ahora vamos a por la última. Y 8, perfecto. Me quito goma, despacio, no pegarte ningún gomazo, ¿vale? Y ahora vamos a volver a la posición boca arriba, glúteo, pero vamos a trabajar a una pierna ahora, fíjate. El primer movimiento que hemos hecho isométrico, el de antes, nos ha servido para calentar toda la zona. Ahora lo que queremos es darle un poquito más de caña. Por tanto, ahora lo que hacemos es subo, misma posición de antes, y ahora lo que vamos a hacer es subo una pierna, bajo, subo la otra. Y aquí el kit de la cuestión está en que la cadera no vaya a un lado y a otro, ¿vale? Es decir, que si subo un lado, el cuerpo no se caiga. Por tanto, siempre mantengo arriba, ¿vale? Desde esta posición, subo una pierna, bajo, subo la otra, y voy a hacer entre 6 y 10 veces cada pierna. Venga, te llevo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y bajo al suelo despacito. Perfecto, con esto tendría el segundo bloque hecho. Ya notarás esta zona trabajada. De nuevo, dale al pause, repites 2 series más descansando un poquito lo que necesites y nos vamos a ir de lleno por el último bloque de trabajo. O vamos ahora ya al último bloque de trabajo. En este caso vamos a utilizar la goma para el primer ejercicio y luego vamos a hacer quizás el ejercicio que más problemas podría darte a nivel lumbar, pero que es muy importante que lo trabajemos en un rango siempre que podamos hacerlo, ¿vale? Ahora lo verás. Para el primero vamos a utilizar la goma y vamos a hacer una patada de glúteo, ¿ok? Entonces lo que quiero es que dejes la goma en el suelo, vas a apoyar el final de la goma sobre la planta del pie derecho, ¿vale? Simplemente con las manos coges y te apoyas en el suelo, ¿vale? La posición es de cuadrupedia de nuevo. Y ahora la pierna que se queda fuera, para que te sea más cómodo, la vas a meter dentro, ¿vale? Simplemente, ya está, ¿vale? Este ejercicio es más difícil meterse para hacerlo que luego hacerlo, ¿vale? Porque ahora no tiene mucho misterio. Desde aquí, ¿qué hago? Simplemente estiro, que la pierna quede completamente extendida, vuelvo atrás. Puedo decidir si apoyo en el suelo o si lo mantengo arriba, ¿vale? Desde aquí haría 8 repeticiones. 2, vuelvo. 3, el objetivo es que la zona lumbar no se esté moviendo, ¿vale? No se arquee en exceso, no vuelva y se doble, sino que el movimiento sea una extensión de cadera, es decir, una patada de glúteo. Van 5, venga, 6, 2 más, 7 y última, 8. Venga, perfecto, vuelvo abajo. Ahora lo que voy a hacer es cambiar, meto la otra planta del pie, la primera la quito y desde aquí repito movimiento. La intención es la misma. 1, vuelvo. 2, vuelvo. 3, sigo. 4, vuelvo atrás. 5, 6, 7, muy bien, y la última, 8, perfecto. Aquí tendríamos este movimiento. Recuerda que la cadera debe extenderse por completo, es decir, tienes que estirar la pierna por completo, que no se te quede un pelín doblada. Y ahora haríamos el siguiente movimiento, que como te digo es
quizás el más conflictivo, el que más problemas te puede dar. Vamos a hacer una extensión lumbar boca abajo, ¿ok? Voy a hacerla yo primero, te voy a dar las dos variantes para que tú pruebes la que mejor se adapte a ti y en función de eso ya decidimos, ¿vale? Desde esta posición lo que vamos a hacer es tumbarnos, ¿vale? Aquí estaríamos y ahora desde aquí el movimiento va a ser extender lumbar hacia arriba, mantener 3, 4, 5 y bajo. Apoyo brazos y aquí descanso, ¿vale? Entonces este movimiento lo haríamos 5 veces de 5 segundos arriba, ¿vale? Repito, desde aquí subo, 2, 3, 4, 5 y bajo. Si esto no puedes hacerlo porque te duele mucho, lo que puedes hacer es, manteniendo los codos apoyados, tratar de subir un poquito el tronco y haríamos lo mismo. 1, 2, 3, 4, 5 y bajo. Repito, arriba, 1, 2, 3, 4 y 5. Y tú aquí lo que vas a hacer es regular cuánto subes o cuánto bajas en función de la molestia o el dolor que te provoque, ¿vale? Es normal que te provoque un poquito de dolor, ¿vale? Este movimiento, por eso debes de hacerlo en un rango muy controlado y muy leve. Si te provoca mucho dolor, no lo hagas y listo, te quedas con los 5 anteriores y sin ningún problema. Perfecto, y ahora ya tenemos toda la parte principal hecha, vamos a hacer la vuelta a la calma. Hemos terminado, ya sabes que esta sesión si la repites tal cual te llevaría unos 20-25 minutos aproximadamente y ahora vamos a hacer 4 o 5 repeticiones a modo de relajación final y con esto acabaríamos. Para ello, como si te fijas la mayoría de movimientos que hemos hecho son de extensión, ¿vale? Vamos a darle un poquito de trabajo de flexión para relajar y para ello no hay ningún ejercicio que me guste más que la posición del niño, ¿vale? Entonces desde aquí apoyo manos, abro rodillas y ahora voy a dejar caer el culete hacia atrás, despacio, 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 brazos estirados, ¿vale? Aquí me quedo y lo que haría para potenciar este estiramiento es mantener 3, 4, 5 segundos, una respiración y vuelvo arriba, ¿vale? Desde aquí, fíjate que la posición de cuadrupedia ahora es más ancha, vuelvo atrás, me dejo caer, dejo que la zona lumbar descanse aquí debajo, ¿vale? Que se relaje, ok, subo arriba de nuevo, haría 1 o 2 más, bajo, 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 bajo. Vuelvo arriba y realmente aquí ya podrías hacer todas las repeticiones que quisieras, 6, 8, 10, lo que quieras. El trabajo está hecho, que es toda la primera parte, ahora esto nos sirve para descansar. Bueno, si te ha gustado este tipo de sesión, dale like y suscríbete para no perderte próximas sesiones. Y además te voy a pedir que dejes en comentarios de qué quieres la próxima sesión. Hemos hecho ya una sesión de movilidad para la zona lumbar, ahora hemos hecho una sesión de fuerza para la zona lumbar. ¿Qué es lo próximo que quieres? ¿Prefieres que haga una sesión de core o prefieres que haga una sesión específica de glúteos? Dímelo y lo haremos el mes que viene. Y sin más, espero que hayas disfrutado muchísimo la sesión. Nos vemos en próximos vídeos. Chao, chao.